Somos conquistadores. En esto es Señor de alabanza y de toda adoración. Los reinos, los imperios son de Él. Y si hoy estamos aquí es porque Él lo ha permitido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bien, en esta mañana quiero hablar sobre algo que a todos nos concierne. Miren, sé que en los últimos tiempos hemos estado escuchando una frase, una terminología que ha estado en las redes sociales y que a muchos nos provoca quizás risa, quizás porque es un personaje que todos vimos que hizo algo, ¿verdad?, en las redes sociales. Y si yo digo el sistema adámico, todos van a saber a quién me refiero, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado esta frase, el sistema adámico? Saben que, ¿verdad?, la neurocientífica, no voy a mencionar su nombre porque todos saben quién es, hizo algo, unas declaraciones, y esta frase se hizo muy famosa: el sistema adámico que nos gobierna. Pues en esta mañana yo quiero hablar acerca de esa frase que es sumamente bíblica, o sea, no tiene nada de inverosímil o algo que esté fuera de contexto, pero el sistema adámico es un sistema que sí es real, es un sistema en el cual hoy nosotros estamos viviendo. Y yo quiero que nosotros vayamos al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a estar leyendo, bendito el nombre del Señor, Génesis. Vamos a comenzar a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a estar leyendo a partir del versículo 7, y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie un ratito, momentito, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Génesis capítulo 2, vamos a estar leyendo a partir del versículo 7. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Padre, gracias por tu palabra, ella es verdad. Gracias, añade bendición a cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando esta hermosa palabra que es lumbrera en nuestro caminar y es lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo dice amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Santo es el Señor. Bien, amados, miren, ¿cuál ha sido el plan de Dios? ¿Por qué nosotros estamos hablando acerca de este sistema adámico caído? Dios crea al hombre del polvo de la tierra y planta en esa región lo que hoy nosotros conocemos como Irán, ¿verdad?, donde está el río Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Este jardín del Edén fue realmente hecho para que Adán y Eva vivieran una vida paradisíaca, o sea, vivieran una vida sin tener ningún tipo de problemas, ¿okay? Entonces Dios planta
este jardín para que Adán lo labre, para que Adán y Eva pues vivan allí. Y el propósito de Dios sobre estos dos seres humanos era que no tuvieran muerte, no murieran. O sea, Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Dios hizo al hombre y creó al hombre para que dentro de la obediencia, dentro de ese contexto de obediencia que Dios le había exigido al hombre, viviera por una eternidad. Y si seguimos leyendo la palabra, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que labrara y la guardase, o sea, que cuidara, que fuera administrador de esa región, ¿verdad? De ese huerto de Edén que Dios hizo de una manera especial para Adán. Pero dice la Biblia, para que nosotros podamos entender en dónde estamos, ¿verdad? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda la bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La capacidad intelectual de Adán, o sea, el IQ de inteligencia de Adán era superior, porque en ese tiempo Adán no tenía límites. Imagínese usted que usted lo ponga a nombrar, ¿verdad?, todos los animales por su género, todas las plantas de la tierra por su género, todas las hierbas del campo por su género. O sea, estamos hablando de una persona que tiene una mente superior. Se da cuenta porque no había limitantes. Lo único que Dios le dice a él: no me le pongas la mano al árbol del bien y del mal. Eso es lo único que te pido. Es lo único que te pido. Pero cuando Dios pone y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer la ayuda idónea, y pone a Adán a dormir y saca de sus huesos, ¿verdad?, la costilla, y crea a una ayuda idónea para Adán. Cuando Dios se la presenta, Adán le dice: mira, aquí te hice una compañera, porque fue realmente tomada. Ella es. Cuando Adán la vio, se puso contento, sonrió y dijo: wow, qué hermosura. Gracias, Señor. Gracias por esa cosa tan bella que me haces. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Dice: ahora es llamada varona porque del varón fue tomada, y la voy a llamar porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Una ayuda idónea. Por eso la sacó de la costilla, no la sacó de la cabeza ni de los pies, para que tuvieran una relación, ¿verdad? Una relación perfecta entre los dos. Pero obviamente todos conocemos la historia de que Eva desobedeció la voz de Dios, porque imagínense la relación que había entre Dios y esta pareja. Era una relación estrecha, era una relación tan íntima que ellos podían ver a Dios cara a cara y podían comunicarse con Dios, porque ellos eran la máxima creación de Dios. Ahora, cuando Dios le dice: no desobedezcan, porque ciertamente el día que ustedes desobedezcan van a morir. Pero Dios se estaba refiriendo a una muerte espiritual, no tan solo una muerte física, sino una muerte espiritual, porque los iba a desconectar
iba a desconectar al hombre del Dios. Lo iba a desconectar, que fue realmente lo que sucedió. Es por esto que hoy nosotros estamos llamando este mensaje, ¿verdad?, el sistema adámico caído por la desobediencia. Y no crean ustedes que Eva comió una manzanita como tradicionalmente pues se nos ha enseñado, de que fue una manzanita y que no, nada que ver. Eso es lecciones de kindergarten. Eso no fue así. Luego le explicaré en una de las clases bíblicas realmente qué fue lo que pasó. No fue tampoco, como dice en las versiones populares de la palabra, que fue una culebra. No, fue un reptiliano, que tenía la capacidad de hablar, que tenía la capacidad de racionar, que tenía la capacidad de discernir con una mente, también con esa capacidad, ¿verdad?, de saber cuál era el bien, cuál era el mal, porque realmente hizo que Eva pecara, la convenció, y consiguientemente pues ella hizo caer también a Adán en esa transgresión de la desobediencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, esta muerte, la palabra muerte significa separación. ¿Separación de quién? Separación de Dios. Y cuando ellos desobedecen a Dios, el huerto del Edén se clausura, se cierra por la desobediencia. Y dice la palabra que fue puesto un querubín ahí en la entrada del huerto del Edén, para que nadie pudiese entrar desde ese tiempo en adelante. Eso está clausurado, eso está cerrado. Bendito el nombre del Señor. Por la desobediencia, porque ¿saben qué? Dios hizo al hombre para que no muriera. Adán, Dios lo creó para que nunca vea muerte, para que viviera por siempre, porque ese es el plan de Dios para la humanidad, que nosotros vivamos por siempre y para siempre. Pero esta desobediencia al principio, los albores de la historia de la humanidad, cuando Dios crea esta pareja, lo primero que hacen es obedecer al enemigo. Son convencidos, son confundidos, porque la mente que ellos tenían era una mente de inocencia. Ellos no conocían lo que era el bien y el mal. ¿Se da cuenta? Es como si fuera un bebé. Es como si hubiesen sido unos niños que no sabían lo que era el bien y el mal. Pero la serpiente, dice la palabra, que era astuta, fue usada por el enemigo para convencerlos a ellos y hacerlos desobedecer a Dios, para que comiesen de ese supuestamente fruto que Dios, de ese árbol que Dios les ha prohibido que no comieran. Cuando Dios lo está llamando, dice: ¿dónde están ustedes? Dice: nos estamos escondiendo. Y el Señor obviamente sabía lo que había pasado, pero quería confrontarlos y que ellos se dieran cuenta en la transgresión que habían caído. Le dijo: ¿dónde están ustedes? Dice: nos estamos escondiendo de ti. ¿Pero por qué se están escondiendo? Ellos le dicen: porque estamos desnudos. Ellos hasta ese momento no se habían dado cuenta que estaban desnudos, porque eran inocentes. Un bebé, usted lo pone desnudo, lo cambia, y para ellos eso no es nada. Pero nosotros los adultos, usted desnuda a un adulto y le va a dar vergüenza, ¿sí o no? Claro, porque tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza en desobediencia, y ese ADN original que Dios creó en Adán y en Eva era un ADN perfecto. Escuche bien. Entonces, ese pecado
ese pecado que se originó y esa desobediencia ha venido arrastrándose desde ese tiempo hasta nosotros. Por eso hoy nosotros tenemos una naturaleza adámica caída. Ese sistema adámico caído es el sistema que nosotros hoy estamos viviendo. Estamos viviendo en ese sistema. Un sistema donde hay corrupción, un sistema donde hay mentira, un sistema donde hay engaño. Bendito el nombre del Señor. Y es por esto que dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros venimos arrastrando, iglesia, venimos arrastrando ese sistema adámico caído. Y el sistema adámico caído representa el estado de la humanidad después de la caída de Adán. Y en el jardín del Edén, este evento no solo trajo consecuencias individuales, sino que afectó a todo el sistema creado. Todo fue afectado. La tierra, el Señor le dijo a Adán: ahora vas a comer con el sudor de tu frente. A la mujer le dijo: vas a parir, pero vas a parir con dolores. La tierra te va a producir cardos y espinos. Y en cuanto a ti, Eva, por haber desobedecido, te voy a multiplicar los dolores y vas a dar a luz con dolor. Y la tierra, hasta hoy día, ha sido maldecida por este sistema adámico caído, por este sistema de desobediencia. Hemos desobedecido a Dios. Entonces, un sistema que está afectando al mundo entero. Por eso nosotros vivimos en una sociedad corrompida. Por eso usted ve que hay robos, por eso usted ve que hay violaciones, hay engaños, hay mentira, hay idolatría, hay hechicería, y existe todo este tipo de males y pesares, señores, en la tierra. Desde aquel entonces hemos sido separados de Dios, porque por esta razón no podemos ver a Dios cara a cara. Porque tenemos una naturaleza caída. Carne y sangre no pueden ver a Dios. Por eso dice la palabra que Dios es espíritu. Si usted quiere ver a Dios, tiene que comunicarse con Él en oración, en espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ni carne ni sangre puede ver la presencia de Dios. No podemos resistir esa presencia. Aleluya. No podemos resistirla. Porque la sangre y la carne y los huesos y los músculos se desintegrarían. Recuerden cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días, bajó de allá, no pudo ver a Dios, sino que estuvo cerca de la presencia. Y cuando bajó de ahí, tuvieron que ponerle un velo porque parecía un bombillo encendido de 400,000 vatios. Su rostro iluminaba todo y le molestaba a la gente. Y tuvieron que ponerle un velo porque estaba cerca de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Dios, el Señor, desde ese entonces ha estado bregando con el hombre. El hombre se ha estado desviando constantemente. Porque recuerden que cuando Dios planta el huerto del Edén, lo hace de una manera para que el hombre habite allí en paz, en armonía, para que no muera jamás. Pero la tierra y la humanidad, cada vez que pasan los años y los siglos, se va degradando. Escucha bien, se va degradando. El hombre se va alejando más de Dios. Se va alejando. Mientras las tecnologías van creciendo, el hombre se va alejando más de Dios. Hoy día vemos que nos han quitado la oración en las escuelas. Antes se leía la Biblia en las escuelas, ya no se lee. Ahora usted quiere orar en una escuela y se lo prohíben. Usted quiere predicar la palabra, hay muchos impedimentos, principalmente en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, en Europa, en España. No se puede predicar la palabra, ¿verdad? Hoy todavía nosotros en República Dominicana tenemos cierta libertad de predicación, pero en esos países desarrollados le han cerrado la puerta a Dios
de una manera espeluznante. Mientras en el Capitolio se pueden presentar estatuas de Baphomet y de todos esos diablos de una manera, ¿verdad?, libre, el Evangelio se le está cerrando las puertas. Eso estamos viviendo. Entonces, estamos viviendo en un sistema adámico caído. La creación perfecta y el pacto de obediencia. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios el hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La creación estaba en perfecta armonía, libre de pecado, libre de dolor y libre de muerte. El hombre, Adán, no sufría de ningún tipo de enfermedades. Hoy nosotros vemos enfermedades que todo el mundo, o el que no es diabético, sufre de alta presión. El que no tiene alta presión sufre de cáncer. El que no tiene cáncer sufre de cualquier otro tipo de enfermedad, porque es una degradación del hombre. O sea, estamos involucionando. En vez de evolucionar, hay una involución. O sea, es lo contrario en el sistema adámico caído. Es por esto, por la desobediencia de estos dos marchantes allá hace miles y miles de años en el huerto del Edén. Hoy nosotros estamos pagando la consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Y sabe qué? Dios es el juez justo. Por eso cuando Jesús, cuando sale de los 40 días de ayuno y de oración, ¿quién llegó al lado de él? El enemigo. Al lado de Jesús. Mire ese fresco este tipo. Se presenta al lado de él y dice: con que Dios ha dicho que esto y esto y esto, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho. Dice: mira, todos estos reinos del cielo. Y lo subió al pináculo allá del templo a Jesús. Y le dijo: si postrado tú me adorares, yo te voy a dar todo lo que tú ves. Todos los de la tierra me pertenecen. ¿Y saben qué? Es cierto. Es cierto. Porque Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y quiso conquistar, imagínese usted, a Cristo, siendo Dios mismo. Quiso hasta mencionarle la palabra. Pero este tipazo que engaña a Eva y a Adán, no lo sabía. Es igual que usted tome un niño, una parejita de niños, y lo engañe con una paletita. Eso mismo hizo este tipo. Esta serpiente antigua, que no es nada más y nada menos que el dragón que menciona la palabra de Dios. El diablo, Satanás, el adversario, Satán, que el Señor lo reprenda. Es quien está detrás de todo esto, de este sistema adámico caído, para que todo el mundo ande en contra de Dios y esta tierra también. Dice Génesis: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hubo una muerte espiritual en ellos dos. Ahí descubren que están desnudos, ahí descubren que desobedecieron, ahí se esconden. Ahora, la desobediencia de Adán y de Eva fue el comienzo de la caída del hombre. En Génesis 3 vemos el momento clave que da lugar al sistema caído. Inmediatamente que ellos desobedecen, se inicia este sistema adámico caído. Automáticamente comienza esa etapa de maldición sobre la tierra, sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque estos dos personajes que ustedes están viendo ahí son los padres nuestros. De ahí nosotros descendemos. De esos dos tipos que están ahí. De ahí nosotros venimos. Ellos fueron nuestros primeros padres. Y esa herencia, ese ADN contaminado, porque la misma naturaleza se encargó de desviar. Ese ADN que al principio era perfecto, fue evolucionando, fue cambiando, no para bien, sino para mal. Hoy nosotros vemos cómo maldiciones se arrastran
entre familias. Cómo hay familias que todos mueren de cáncer. Cómo hay familias que todos mueren de infarto al miocardio. Hoy vemos cómo hay familias enteras que son diabéticos. Hoy nosotros vemos cómo hay familias que son sordos, que son todos mudos, o que hay locura, ¿sí o no? En familias, generaciones enteras. Familias enteras que todos son alcohólicos. Familias enteras que todos son ladrones. Eso nosotros lo vemos porque viven alrededor nuestro. Esto es parte, amada iglesia, de un sistema adámico caído. Ese es el sistema adámico caído que nosotros estamos viviendo. El pecado entró por un hombre. Y el pecado danos la muerte. Y la muerte es la separación de Dios con el hombre. Ya nosotros no podemos ir directamente al Padre, sino que tenemos que entrar, gracias al Señor, a través de Jesús. Bendito el nombre del Señor. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, según el libro de Jeremías 17:9. La inclinación natural del ser humano se volvió hacia el pecado y la rebelión contra Dios. Naturalmente, intrínsecamente, el hombre está en contra de Dios. ¿Cómo probamos esto? Es fácil. Es fácil. ¿Qué aprenden los bebés en sus primeros meses? La gran mayoría aprende a decir malas palabras, ¿sí o no? Es lo primero que hacen. San Antonio. Tú dices, pero ¿y de dónde este muchacho escuchó eso? Intrínsecamente el ser humano tiende a caer desde niño. Ellos aprenden las cosas malas primero, las malas palabras, y lo grande del caso es que muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! ¡Dilo otra vez! ¡Oh! ¡Dilo otra vez! ¿Por qué? Porque en el ADN viene ese código, es un código genético que nosotros heredamos. Lo heredamos. Y eso viene de ese sistema adámico caído. Ahora, las consecuencias inmediatas de la caída. La desobediencia de Adán trajo consecuencias inmediatas. Inmediatamente que ellos desobedecen, hay una consecuencia. La primera es la separación de Dios. Dice, y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. 3:8. La condenación y la muerte. Dios pronuncia juicios contra ellos. Trabajo arduo, dolor en el parto, la certeza de la muerte física, la corrupción de la naturaleza humana. El corazón del hombre fue inclinado al mal. Lo que estamos hablando, esa incidencia, esa inclinación hacia el mal. Porque el ser humano no tiende a hacer lo bueno. Si no, deje a un ser humano solo y la tendencia va a ser a la autodestrucción. Eso es así. Dele riendas sueltas a la carne suya para que usted vea. A ver, ¿qué le pide la carne? ¿Le va a pedir oración o le va a pedir chuleta? ¿Le va a pedir ayuno o le va a pedir chicharrones? ¿Cuántos dicen amén? Pues denle un aplauso, que están demasiado serios ustedes. Aleluya. Santo es el Señor. Miren, Dios pronuncia juicio sobre ellos. La muerte entró de una vez a la humanidad. Cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, a Caín y Abel, y quiero que sepan este dato, yo sé que mucha gente no lo sabe, pero ellos eran mellizos. ¿Cuántos sabían esto? Que Adán y Eva eran gemelos. Caín y Abel. ¿Okay? Uno es de la simiente de Adán y otro es de la simiente de la serpiente. Ya ustedes saben quién es el de la serpiente. Caín, el buena gente, ¿verdad? Pero entre ellos hubo una discrepancia, una discordia, porque Abel vino y trajo ofrenda delante de Dios, ¿okay? Porque era de la descendencia de Adán. O sea, el verdadero padre de Adán, de Abel, era Adán. Pero el padre de Caín no era Adán. Hello.
guys following me? Good. Ya se dan cuenta por dónde va el asunto, ¿ok? Entonces, por eso Caín se levanta y hay el primer homicidio en la Biblia, es este. Caín mata a Abel porque venía de Satanás su padre. Venía de Satanás en desobediencia. Y por eso Caín se levanta en contra de su hermano Abel y lo mata. Y ya ustedes ven cómo la humanidad, cómo se viene degradando hasta el punto que sucede el primer homicidio. ¿Okay? Luego, este sistema adámico de pecado se manifiesta no solo en el pecado personal, sino en la corrupción de todas las estructuras humanas. Vemos que Caín, hasta los días de Noé, el mal se multiplicaba en la tierra. Y si nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 6, nosotros vemos a partir del versículo 11, Génesis 6 capítulo 11, mire cómo viene la cosa. Dice la palabra: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. O sea, estamos hablando de toda la descendencia de estos dos personajes se había corrompido. Si una de las primeras acciones fue un asesinato de su hermano, imagínense ustedes la descendencia de esta gente, ¿verdad? Porque esta gente duraba 300, 400, 500 años literales, no eran años, como dicen muchos teólogos por ahí, de días o de meses que se contaban como años. No, eran años literales. Adán vivió 900 y tantos años. Y entonces todas estas generaciones se corrompieron. Todos se corrompieron, desde el más pequeño hasta el más grande. Y por eso Dios en Génesis capítulo 6 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: esto hay que terminarlo. Esto no puede seguir así, porque el pecado subía delante de Dios. Entonces, cuando Dios crea esta familia con la expectativa de que vivieran por la eternidad según sus planes, que no desobedecieran, el maligno o la Nakash, que es la serpiente, todo se desvía. Hay una influencia directa sobre las generaciones de la humanidad. Se corrompen todo, desde el más grande hasta el más pequeño. Y dice: voy a tener que erradicar esto. Por eso habla con su siervo Noé y le dice: el fin de toda carne ha venido delante de mí, delante de Dios. Y dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Por eso Dios envía el diluvio. Dios envía el diluvio para destrucción. Y si nosotros vemos no tan solo lo que dice la Biblia, sino nosotros vemos como en las culturas precolombinas, en las culturas de los mayas, de los aztecas, de todas esas poblaciones de Europa, nosotros vemos que todas anuncian un diluvio, que hubo un diluvio, y hay evidencias científicas de que debajo de las capas tectónicas de la tierra sí hay evidencia de que todo fue sepultado bajo agua. ¿Se dan cuenta? Todo lo que dice la palabra de Dios concuerda. Muchas veces dice la gente: no, porque la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia, y la Biblia no tiene sustento científico. Mentira. La ciencia se sustenta también en la Biblia. Entonces hay evidencias de que hubo un diluvio universal. Hubo un diluvio. Y si ustedes, los invito a que lean el libro de Génesis, el capítulo 6 en especial, se van a encontrar con cosas increíbles y extraordinarias ahí, que le va a abrir la mente y los ojos espirituales, porque muchas veces nosotros solamente nos suscribimos a leer un poquito, quizás lo que nos dice,
Pero cuando usted se pone en serio a investigar lo que dice la palabra de Dios, sus ojos se van a dar cuenta. Por eso les decía ahorita, anteriormente, no es lo que ese cuentecito de niño que nos dice que Eva se comió una manzanita. De hecho, ahí no había manzanas en el huerto del Edén. ¿Se da cuenta? O sea, realmente es otra cosa. Pero si no lo estudiamos a profundidad y si no nos damos cuenta qué era lo que estaba pasando, hay cosas que se nos van a quedar vedadas. No vamos a entender el contexto, no vamos a entender la estructura de la palabra de Dios. Y es por esto la importancia de que debemos investigar, de que debemos aprender, de que debemos estar conectados en los estudios bíblicos para que nuestra mente, por eso el profeta Oseas dice: mi pueblo muere, perece, porque le falta conocimiento. Falta conocimiento. El pecado se infiltra en la política, la cultura y la sociedad, distorsionando todo lo que Dios creó para bien. En todos los estratos sociales hay una distorsión. Por eso hay engaño en las políticas. Por eso hay idolatría en todos los niveles. Entonces Dios se va distorsionando hasta una involución que se ha ido ya de las manos. Entonces, si usted ve la sociedad que estamos viviendo hoy, usted dice: pero caramba, no es ni remotamente parecido al diseño original que Dios dio. ¿Se da cuenta? Porque vamos en la dirección opuesta. El sistema adámico caído va envolviendo a la humanidad, y entonces llega el momento que usted cree que todo es normal. Dice: no, ese muchacho, así como nosotros vimos, yo me río mucho porque veo a las madres de los pillos, de los atracadores. Una señora que dice: yo defiendo a mi hijo porque mi hijo no es ladrón, es lo único que se roba es motorcito y paglitas y cosas. Y lo robamos todo. ¿Ah? Y lo robamos todo. Pero no, se lleva una gorra, pero nos roba motor. Él es ladrón, pero nos roba motor. Entonces, se da cuenta la insensibilidad, se da cuenta la callosidad que se va desarrollando en la conciencia del hombre, que eso no está mal, que robar todo lo que usted quiera no está mal. Mi hijo lo único que hace es que vende droga, pero él no roba. Entonces es una insensibilidad que tenemos de este sistema adámico caído. Mire, yo recuerdo que cuando una jovencita cumplía 15 años, las jovencitas se mantenían puras, porque la virginidad es parte de lo que es la pureza, de lo que es guardarse para el día del matrimonio. Hoy eso es anticuado. A mi nieta en Estados Unidos dice: mira, esta señorita, tú eres una loca. Oiga bien, en la escuela, las compañeras. Mi nieta más grande tiene 15 años. Y así le llaman. Las que mantienen su integridad, las que mantienen su pudor, a esas las llaman que están quedadas. A esas le dicen que son pariguayas. A esas le dicen que son monjas. ¿Se da cuenta? Entonces, la involución en la cual nosotros estamos viviendo, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, dice el profeta Isaías que en los últimos tiempos a lo amargo se le llamaría dulce, a la luz se le llamaría tiniebla, y a lo bueno se le llamaría malo. Si estamos llamando bueno a predicar la palabra y a vivir una vida en santidad para Dios, dicen: estos están locos. ¿Se da cuenta? O sea, hasta dónde nosotros hemos llegado, hasta dónde ha llegado el sistema adámico caído, hasta ahí. Si usted se roba 5 o 10 dólares, dice: no, si yo he de robarme 5 o 10 dólares, yo me robo 1 millón, y bien robado. Eso yo lo he escuchado. ¿Se da cuenta? Para yo robar poco, mejor robo mucho. Entonces el engaño está a la orden del día. Esa es la sociedad que a nosotros nos ha tocado vivir. Un sistema involucionando, un sistema adámico caído que va a seguir cayendo cada día más, iglesia. Cada día más. Bendito el Señor. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Dice, y no os conforméis a este mundo, mas sean transformados por la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está llamando a la iglesia a que no participemos de este sistema adámico caído, sino que nuestra mente sea renovada para nosotros saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios sobre la iglesia. Porque si Dios condenó el pecado, también por un hombre entró el pecado, pero también por otro hombre salió el pecado de la tierra, por Jesucristo, porque es el segundo Adán. Aleluya, den un aplauso a él. El segundo Adán es Cristo. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús a nacer en esta tierra. Y oiga qué cosa más bella hace Dios. ¿Sabe de qué linaje sale Cristo? ¿Cuántos se recuerdan de Rahab, la ramera, una prostituta? De ahí sale Cristo. Porque dice la palabra que de lo vil y de lo bajo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Rahab escondió, ¿verdad?, en el muro de Jericó a los que venían a defender al pueblo de Israel. Y ella dijo, recuérdense de mí. Solamente por ese acto de defensa de Rahab, la palabra dice que Rahab, la ramera, iba a ser recordada. Hoy, miles y miles de años después, hoy estamos hablando de Rahab, la prostituta. De ahí sale Jesucristo. De ahí, de esa prostituta. Ahora bien, el ADN por el cual Cristo nace no vino de hombre. Por eso Jesús es sin pecado. Por eso Jesús no heredó el pecado que cada uno de nosotros heredamos. Porque Él no nació de hombre. Él nació del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que lo engendró de una manera sobrenatural. Es por esto que nosotros somos salvos a través de Jesús, porque Jesús vino sin pecado y hoy nosotros podemos disfrutar, aleluya, de esa gran obra hecha en la cruz del Calvario, porque Él engañó y dijo, diablo, diablo, aquí está. Las acusaciones contra de mi pueblo ya yo cumplí. Por eso a Jesús se le llama el Cordero que quita el pecado del mundo. Él era humano, pero Él era Dios al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Es una naturaleza. Había una dualidad. Él seguía siendo Dios, pero en la carne, Dios encarnado. Para Él saber qué era lo que tú ibas a pasar, para Él entender cuáles son las tentaciones de nosotros, los hombres y la humanidad y las mujeres. Él tenía que pasar por eso. La obra que Dios le entregó a Adán, Él no se imaginaba. Ahora Dios, en su preconocimiento, conocía y sabía todo lo que iba a pasar. Por eso Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y permitió toda esta línea histórica para que nosotros hoy día, miles y miles de años después, podamos entender cuál era el plan original de Dios para cada uno de nosotros. Miren, si el segundo Adán no hubiera aparecido, Cristo, nosotros estuviésemos condenados a la muerte. No hubiera esperanza. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente hay un camino hacia el cielo, es a través de Jesús. Nada más, nada más. Ahora, va a haber una victoria. Todavía el sistema adámico está operando. Está operando en la tierra. Esto no se ha disuelto. ¿Cuándo se disolverá esto? ¿Cuándo el sistema adámico va a dejar de existir? ¿Va a dejar de funcionar? Lo vamos a ver. En 1 Corintios 15:21 dice, Pablo nos recuerda que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo ha derrotado la muerte y el pecado a través de su resurrección, ofreciendo vida eterna
a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Cristo hemos pasado de muerte a vida, porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces usted escucha personas que dicen: yo no tengo pecado. ¿Cómo? Bueno, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no mato, yo no torno, yo no hago esto. Eso no es suficiente. No es suficiente. Nosotros necesitamos lavarnos con la sangre de Cristo para que esa sangre poderosa nos pueda cubrir y nos pueda dar la libertad y nos pueda dar la vida eterna. Aleluya. Solamente a través de la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros seguimos en la obediencia, ese sistema adámico que está operando ya no va a ser efectivo en la vida de nosotros. Estará operando en el mundo, estará operando afuera, pero no seguirá operando en mi vida. Diga conmigo: no opera en mi vida. Dígalo: no opera en mi vida. Diga: yo estoy fuera. Dígalo: yo estoy fuera del sistema adámico. Den un aplauso a Dios, porque solamente a través de Cristo Él lo saca de ahí. Bendito el Señor. Dice la palabra: de modo que si hay alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas aquí son todas hechas. ¿Son todas hechas qué? Aleluya. Son todas nuevas en Cristo. Cuando usted llega a Cristo, cuando usted llega a la presencia de Cristo, que Cristo nos limpia, y usted le pide perdón al Señor y dice: Señor, mira, yo estaba viviendo una vida corrupta, estaba viviendo una vida fuera de ti, pero ahora yo entiendo y me arrepiento y reconozco que solamente a través de ti yo me desligo de ese sistema adámico caído y comienzo entonces a vivir en una dimensión diferente, la dimensión del segundo Adán. Hagan conmigo así, digan: el segundo Adán, que es Cristo, porque si nos quedamos con el primero, estamos fritos. Es con el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. El final del sistema caído adámico, dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, dice así, escucha bien. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque si el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá ni clamor, no habrá ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas y las maldiciones del sistema adámico para toda la humanidad cesó. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal y usted entrega la vida, su vida, y reconoce que Cristo es el Señor, y usted acepta ese pacto en la cruz del Calvario, entonces el sistema adámico caído dejará de ser efectivo en su vida. Y hay, como dice 1 Corintios, las cosas viejas pasaron, mas aquí son todas hechas nuevas. Pero son todas hechas nuevas ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Son todas hechas nuevas en Cristo. Ya usted no está en esclavitud. Ya usted no pertenece a ese sistema adámico de robo, de corrupción, de homicidio. Ya no. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ahí termina el sistema adámico personal. Ahora, si usted quiere seguir bajo la influencia de ese sistema adámico, eso depende de usted. Mientras usted está sirviendo a Dios, hay un sistema adámico que va evolucionando en el mundo,
que está diciendo: no adores a Cristo, mejor adora a Baal. Ya no adores a Dios, adora al diablo. ¿Se da cuenta? Porque así es el mundo. Es un sistema caído. Pero cuando nosotros decimos: Señor, yo he vivido en ese sistema adámico toda mi vida, veo que todas las cosas se han tornado contrarias, veo que no hay salida, veo que este sistema y mi vida entera no tiene sentido, veo que hay problemas, que tengo problemas en mi matrimonio, que tengo problemas en mi relación, porque la pornografía está matando a mi matrimonio, porque el adulterio, la fornicación, el engaño, la mentira, que es parte de ese sistema adámico, está erosionando mi familia, mis hijos, mi vida está siendo afectada. Por eso Dios te dice: mas he aquí, cuando vienes a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, mas he aquí, son todas hechas nuevas. El ADN espiritual va a comenzar a ser transformado para bien. Ya tú no vas a pensar igual. Cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios comience a operar en tu vida, hay una transformación. Comienzas a sufrir una metamorfosis espiritual y tú dices: pero ya las cosas que me atraían antes ya no me atraen. Ya cuando yo todo el dinero que ganaba lo dejaba en los bares o lo dejaba en los puntos de droga, ya no siento deseo. Ya no siento deseo de adulterar. Ya no siento deseo de dejar mi dinero allá en las bancas de apuestas. Porque Dios va transformando. Ahora tengo deseo todos los días de hablar con Dios. Ahora siento decirle a mis hijos que los amo. Ahora siento decirle a mi esposo o a mi compañero que la amo o que lo amo. Porque el sistema adámico caído no te permite hacer esas cosas. ¿Sabes que el sistema adámico caído te va a decir: bien, bueno, si tú quieres tener esperanza de tener dinero, métete atracador, atraca un banco o comienza a desarrollar un punto en la esquina. Eso es que el sistema adámico te está impulsando y te va diciendo esto es lo que tienes que hacer. Por eso hoy nosotros vemos que la palabra muerte significa separación en los dos bandos: separación espiritual de Dios y separación de tu alma y de tu cuerpo. Separación. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, llegó la muerte a su vida. Comenzó una transformación espiritual y física. Se desconectaron de la fuente original. Pero cuando el segundo Adán llega, que es Cristo, ese puente que había sido roto entre Dios y los hombres vuelve a unirse de nuevo. Se une. Cristo es el puente entre el Padre y cada uno de nosotros. Vuelve otra vez y se restaura esa conexión que se desconectó en el huerto del Edén. Vuelve y se conecta cuando usted hace a Cristo su Señor y Salvador. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Bendito el Señor. Yo siento en esta mañana, aleluya. Miren, hay una canción que a mí me encanta. Dice esta canción: hacemos hoy un pacto nuevo con Dios. Hacemos hoy un pacto con Dios, porque hubo un pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén. Ese pacto por la desobediencia se rompió. Se rompió el pacto. Y por eso el hombre ha estado acarreando la muerte. Por eso nosotros hoy, dice la Biblia, que la edad del hombre son 70 años y 80 años los más robustos. Esa es la separación. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Cuando nosotros estamos en ese pacto adámico que cesó,
cesó. Por eso hoy nosotros acarreamos muerte. Por eso tenemos que enterrar a los seres queridos que se nos van. Porque la muerte, aún siendo ellos cristianos, los que han muerto, pero a través de esa desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén, a pesar de eso, ellos tienen que morir y hay una separación del alma con el cuerpo físico. Por eso llegará y tendrá su fin. Tendrá su fin. Porque esa desobediencia y ese sistema adámico no es para siempre. No es eterno. Es un tiempo donde el hombre ha desobedecido. Pero esta mañana, ¿dónde está Mauri? Mauri, cántame esa canción. Hacemos hoy. No sé si te la sabes. Es bueno que nosotros recordemos, miren. Hacemos el hombre no puede pactar con Dios, porque Dios así es que hace los pactos. Pero sí podemos hacer un compromiso de seguir al Señor, de serle fiel, para que ese sistema maldito, adámico, no nos alcance. ¿Cuántos quieren vivir fuera de ese sistema? Yo quiero que sea honesto, yo quiero que usted sea sincero, yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero vivir bajo el pacto nuevo de la sangre de Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Aleluya.